Señor, estamos delante de ti como discípulos, atentos a la escucha de tu palabra. En esta vida somos peregrinos. Vamos siempre buscando la felicidad, porque tú para eso nos creaste. Esa es nuestra meta. Pero muchos no saben que esa meta eres tú mismo. Pues como dice San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. Muchos no saben cómo llegar a esa meta, qué camino los lleva seguros a ese destino. Nosotros sabemos que tú eres la meta hacia la cual nos dirigimos, pero que al mismo tiempo eres el camino que nos lleva a esa meta. Sabemos que tú eres el camino y que tu palabra es la luz que ilumina nuestros pasos. Quédate con nosotros, Señor. Ilumínanos con tu palabra. Amén. Amén. Recuerden que estamos estudiando, repasando los 7 sacramentos. Y quiero recordarles una vez más algo muy importante que caracteriza nuestra fe católica, no solo respecto a las demás religiones, sino también a las demás versiones del cristianismo. La Iglesia Católica se asume a sí misma, se entiende a sí misma como prolongación de la encarnación. La encarnación significa que Dios mismo se hizo hombre para salvarnos y que esa salvación la realizó teniendo como instrumento, como medio, su misma naturaleza humana. De manera que su cuerpo, su mirada, sus manos, todo lo que hacía y decía en su vida terrena eran acciones que salvaban, eran acciones que santificaban, que perdonaban, que curaban. Y todo eso culminó en la cruz, en la cual se ofreció a sí mismo como sacrificio redentor por nuestros pecados. Ese sacrificio no lo podía ofrecer Dios. En primer lugar, porque el que tenía que ofrecerlo era un hombre, en nombre de todos los hombres. Por eso Dios se hizo hombre. Pero además no había ningún hombre que pudiera ofrecer un sacrificio de valor infinito que pagara la deuda infinita de nuestros pecados, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Ese hombre que era Jesús sí tenía valor infinito en sus actos, porque era Dios. De manera que Dios nos redimió en Jesucristo, que era Dios y hombre verdadero. Después de que Jesús subió al cielo, desapareció visiblemente de entre nosotros. Quiso quedarse con nosotros a través de la Iglesia, a través de aquel grupo de discípulos que Él había escogido, a los que primero salvó, redimió, santificó, para que a su vez fueran el vehículo, el mensajero que anunciara al mundo la buena noticia de la salvación. Pero que no solo la anunciara, sino que la actuara, que la llevara, que la entregara esa salvación.
De manera que podemos decir que un sacramento es un signo, y un signo en su misma expresión indica que es algo visible, algo que se capta con los sentidos, que se ve, que se oye, que se huele, que se toca. Un signo, pero eficaz, o sea que no solamente significa, sino que realiza lo que significa. Los sacramentos no solamente significan o simbolizan la salvación de Cristo, sino que le entregan. Por ejemplo, en la absolución de los pecados por el sacerdote, no solo es un símbolo de que Dios nos perdona los pecados, en ese momento los está perdonando Dios, pero a través de esa acción humana del sacerdote. Es Cristo mismo quien está actuando. Se puede decir que el signo central, principal, es el mismo Jesucristo en su encarnación, en su naturaleza humana. Su naturaleza humana es el signo de la presencia de Dios entre nosotros. Por eso dijo Jesús a Felipe: el que me ve a mí, ve al Padre. Y San Pablo dice que en los Colosenses que Jesucristo es la imagen de Dios invisible. Lo mismo que había dicho Jesús: el que me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre acreditó a Jesús como su Hijo en el bautismo y en el Tabor, en el monte Tabor, cuando se transfiguró y se oyó una voz del cielo, la voz de Dios que decía: este es mi Hijo muy amado. Jesús tiene solamente un hijo, Dios tiene solamente un hijo que es el resplandor de su gloria. Decimos hijo, pero es una persona en la Santísima Trinidad. Es el resplandor, la inteligencia, el conocimiento que Dios tiene de sí mismo y de todas las cosas. Pues esa persona se hizo hombre, y de ese hombre Jesús, Dios dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Y lo dice: escúchenlo. De manera que escuchar a Cristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, es igual que obedecer a Dios, que escuchar a Dios. Dios está en Jesucristo, pero está de una manera más al alcance humano, a través de un cuerpo, a través de una forma sensible que lo hace perceptible por nuestros sentidos. Al tener que irse, al volver al Padre, pero llevando ya nuestra naturaleza humana consigo, quiso dejar esa presencia suya física, visible, en la Iglesia. En la Iglesia que son los apóstoles, en la Iglesia que son los sucesores de los apóstoles, obispos y sacerdotes, en la Iglesia que son los fieles laicos consagrados por el bautismo, en la Iglesia que son los 7 sacramentos, en la Iglesia que es todo lo que la Iglesia hace. Por eso la Iglesia católica expresa su fe de una forma visible, podríamos decir material, a través de un culto, de ceremonias, la misa, la Eucaristía, a través de imágenes, a través de sacramentales, la agua bendita, la sal bendita, a través de peregrinaciones, a través de templos, a través de tantas cosas visibles. Todo eso es muy humano. Dios se hizo humano, asumió lo humano para que los humanos lo entendiéramos mejor. Despojar la fe cristiana de todo elemento material, de todo elemento humano, y dejar supuestamente un Cristo químicamente puro. Químicamente puro quiere decir despojado hasta de su humanidad,
y dejado solo en cuanto Dios no es cristiano, no es el plan de Dios, que es lo que muchos cristianos no católicos quieren hacer, un cristianismo químicamente puro, tan químicamente tan puro que hasta de la humanidad despojan a Jesús, hasta de sus actos humanos, de sus lágrimas, de su risa, de su convivencia entre nosotros, de todo lo que como humano realizó. Entonces decimos, Cristo es el sacramento original, porque a través de Cristo Dios se hace presente y obra su salvación. Pero podríamos decir que la Iglesia es el sacramento de Cristo. Así como Cristo es sacramento que hace visible al Padre en el mundo, la Iglesia hace visible a Cristo en el mundo. Pero lo hace principalmente a través de 7 signos, que son los sacramentos instituidos por nuestro Señor. Esos signos no solo significan, como les digo, no solo simbolizan la gracia, la redención, la salvación, sino que la comunican. Así como Jesús, con su boca humana, con su voz humana, le dijo a un pecador, tus pecados te quedan perdonados, y quedaron perdonados efectivamente. Era Dios el que le está diciendo eso, pero no Dios directamente, sino a través de la naturaleza humana de Jesús. Así también cuando un sacerdote dice, te perdono, te absuelvo de tus pecados, esas palabras tienen la misma eficacia que si Cristo las pronunciara. Porque Cristo se quiso quedar en su iglesia por medio de su Espíritu Divino, que mueve, que hace capaz a la iglesia en sus diferentes ministerios de obrar las mismas maravillas, las mismas obras salvíficas de Jesús. Hemos visto los 3 sacramentos de la iniciación cristiana con los cuales el cristiano es iniciado en la fe: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, la primera comunión. De hecho, cuando se bautiza un adulto, recibe los 3 sacramentos al mismo tiempo. Se le bautiza, se le confirma y se le da la primera comunión. Cuando es un niño, a medida que va creciendo, siempre dentro de su niñez, si es bautizado de pequeñito, va recibiendo esos 3 sacramentos escalonados un poco en el tiempo, separados un poco. Pero un adulto, como ya es adulto, lo recibe los 3 de una vez. Luego vienen los sacramentos que llamamos de la curación, de la sanación. Después de haber sido bautizados, no hemos sido liberados de nuestra concupiscencia o de nuestra inclinación al mal, tenemos que seguir luchando. Y así como uno cuando se cura, pues vuelve a enfermarse, así también, si cae en la tentación, si se aleja de Dios, puede volver a Él por medio de los sacramentos de la curación, de la sanación, que son 2. Uno ya lo vimos, el sacramento de la penitencia, por medio del cual, después del bautismo, el Señor nos perdona los pecados que hayamos cometido. El bautismo nomás se administra una vez en la vida, pero la penitencia 70 veces 7, como dijo Jesús, todas las veces que sean necesarias. Y hoy vamos a ver el segundo sacramento de la curación, que se nota más ese nombre porque se le da a los enfermos físicamente, en su enfermedad física, pero está destinado a sanarlos principalmente en su enfermedad espiritual, para subrayar que toda enfermedad,
todo mal, la muerte misma, proceden del pecado. Jesús en su vida terrena curó a muchos enfermos y los sigue curando. Cuando hay fe y se le pide, sigue curando enfermos, incluso enfermos totalmente desahuciados, y lo hace directamente a través de la oración de cada uno, o lo hace a través de algún santo que uno pide su intercesión. Pero ese sacramento de la unción de los enfermos es principalmente para sanar al enfermo de la raíz de su enfermedad, que es el pecado. Y es para aplicarse, para administrarse a una persona que está enferma seriamente, no para cualquier resfrío, sí tal vez para el coronavirus, ya que tiene un riesgo más especial, pero no para cualquier dolorcito de cabeza o que me duele el estómago, deme la unción de los enfermos, cuando hay verdadera gravedad, hay riesgo, peligro de muerte. Pero quiero subrayar una cosa: siempre que hay buena disposición del enfermo y recibe consciente, libre, voluntariamente este sacramento, se le perdonan los pecados. Pero muchas veces también, si es la voluntad de Dios, se le sana físicamente. Yo he tenido experiencias de que a enfermos muy graves, al darles la unción de los enfermos, sanaron espiritualmente, pero también físicamente. Es algo parecido como el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de Lourdes. Ya saben que ahí van millones de enfermos cada año en peregrinación, algunos ya desahuciados, ya a punto de morir. Muchos vuelven curados físicamente, pero no todos. Sin embargo, todos los que llegan ahí con fe vuelven sanados espiritualmente. Cuando Jesús le llevaron a aquel paralítico que le descolgaron del techo porque no había pasado por la puerta, estaba lleno de gente, ¿para qué le llevaron al paralítico? Pues para que lo curara de la parálisis. Y sin embargo, lo primero que le dijo Jesús fue: tus pecados te quedan perdonados. Tal vez aquel enfermo y los que lo llevaban con tanto esfuerzo sintieron una desilusión. ¿Cómo? Si no vinimos a eso, no vinimos a que le perdonen los pecados, que queremos que camine. Pero Jesús muy certeramente fue al meollo. Toda enfermedad, directa o indirectamente, viene del pecado. Por el pecado entró la muerte en el mundo. Y la enfermedad, que tarde o temprano lleva a la muerte. Entonces Jesús quiso primero remover ese obstáculo que tenía enfermo aquel hombre, no necesariamente por sus propios pecados, sino como parte de una humanidad pecadora que nos afecta a todos. Cuando uno va caminando por una calle de una ciudad muy contaminada de smog, aunque uno no tenga carro y vaya caminando, va tragando smog, porque hay un desorden en esa ciudad. Hay carros que están arrojando excesivo smog y entonces afecta a todos. Así también la humanidad. No todos han sido pecadores personalmente, pero a todos nos afecta el pecado. Y entre ellos, las consecuencias del pecado, que es la enfermedad y muchas otras cosas. Finalmente, la muerte. Por eso Jesús le dijo: te perdono tus pecados. Después de que ya murmuran allí de que porque decía que perdonar los pecados, que no viene el caso, le dijo: toma tu camilla y vete a tu casa. Se fue doblemente curado del alma y del cuerpo.
¿Qué preferiríamos nosotros en caso de tener que escoger una de las dos cosas? Me temo que mucha gente, llevada de una visión puramente materialista de la vida, diría, no, yo quiero curarme de la enfermedad, aunque no me cure del alma, aunque siga en pecado. Esa no es una visión de fe. Si alguien le pone en esa disyuntiva, o una cosa o la otra, pues debe decir, yo quiero ser sanado de mi pecado, aunque me muera de esta enfermedad, porque sé que ya la hice eternamente. Mientras, ¿de qué sirve estar muy sano físicamente, muy fuerte, muy vigoroso, si me voy a perder para siempre? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo? Vean cuál es la mirada de la fe. Va a lo esencial. Entonces, en este sacramento, el Señor lo hizo para acompañarnos en la enfermedad. Todos los sacramentos son una forma en que Cristo se hace presente en diversos momentos de la vida. En el bautismo, con su nacimiento; en la confirmación, con su crecimiento; en la penitencia, con sus caídas; en la Eucaristía, con su alimentación; en su matrimonio, el sacramento del matrimonio para santificar ese estado de vida y la familia; en el orden sacerdotal para santificar al ministro que va a estar al servicio de sus hermanos. Pues en la confirmación, en la unción de los enfermos, el Señor quiere estar presente con nosotros a través de este sacramento para bendecirnos, para perdonar nuestros pecados si estamos dispuestos, para consolarnos, y si Él ve en su infinita sabiduría y bondad, también para sanarnos físicamente, como sucede muchísimas veces. Entonces, este es como un resumen en que volvemos a retomar esa idea de la sacramentalidad de la Iglesia, que no es otra cosa más que hacer notar que la Iglesia de Cristo es fruto y continuación de la encarnación. 1499. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. O sea, por medio de la unción de los enfermos, el enfermo comprende que está crucificado con Cristo, acepta esa situación como una ofrenda pura a Dios, de valor infinito, por estar unido a Cristo, que tiene valor infinito. Uno por sí mismo no. Pero si uno pone o une sus sufrimientos, su enfermedad o sus sufrimientos morales a los de Cristo en la cruz, los de uno adquieren valor infinito y junto con Cristo están salvando al mundo. Como dijo San Pablo, completo en mi cuerpo los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo que va a completar los sufrimientos de Cristo? En su cuerpo místico, la parte que a nosotros nos toca. Tiene aquí el Catecismo una reflexión sobre el sentido de la enfermedad, algo que adelanté un poquito. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué morimos?
En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. En muchos de esos momentos de enfermedad, casi para todos, finalmente terminan en la muerte. Algunas reflexiones en estos días acerca de esta pandemia que ya es así catalogada del COVID-19. Algunas reflexiones nos invitan precisamente a pensar que este hombre tan orgulloso de su poder en el siglo XXI, que este hombre tan poderoso con su ciencia, con avances extraordinarios en la ciencia y en la tecnología, que ha logrado dominar la materia, que ha logrado tantas maravillas científicas en la medicina, en la arquitectura, en la ingeniería de todas clases, sigue siendo un hombre débil, vulnerable. Y todo esto debe hacernos volver la vista a Dios. Ese hombre que llega un momento en que le grita a Dios: no te necesito, yo me basto a mí mismo, pues ahora está vuelto loco tratando de detener a un simple virus. Todo esto debe llevarnos a hacernos más creyentes. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a la desesperación, incluso a la rebelión contra Dios. Pero si se le asume con fe, puede también hacer de la persona una persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que es. Cuando uno está enfermo, todo lo demás como que carece de interés. Lo importante es mi vida, es vivir. Vamos a lo esencial. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. De hecho, muchos santos han encontrado a Dios en la enfermedad y lo han encontrado de tal manera que esa enfermedad supuso un parteaguas en su vida, antes de la enfermedad y después de la enfermedad. Pongan, por ejemplo, entre muchos ejemplos, a San Ignacio de Loyola. En una guerra, una bala de cañón le destrozó la pierna, estuvo enyesado allí, o con la pierna inmóvil, no sé qué técnica usarían entonces, en el siglo XVI, pero tuvo que estar en cama, inmóvil, desesperado porque no podía hacer nada. Mataba el tedio leyendo, se echó todas las novelas de caballería que había en el castillo en que estaba. Había pocos libros entonces, pidió más y le dijeron: pues ya se nos acaban las novelas, las 4 que teníamos. Pero aquí estaban 2 libros, a ver si los quieres, ya no hay más. Pues uno era una vida de Cristo, una vida de los santos. Pues primero les hizo el fuchi, después agarraba uno y comenzaba a leer, se aburría y lo dejaba. Pero no comenzó a agarrarle gusto, los devoró y dijo: si Francisco y Domingo hicieron esto, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Se refería a la vida de San Francisco de Asís y San Domingo de Guzmán. Y terminó enamorado de Cristo. Y es uno de los más grandes santos de la Iglesia Católica, con una trascendencia
increíble en la historia a partir de él, por medio de la orden religiosa que fundó. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. O sea, la enfermedad lo confronta con Dios, no le huye. Ante Dios se lamenta por su enfermedad, como el Salmo 38, y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. Tenemos derecho a pedir la salud del cuerpo. La enfermedad se convierte en camino de conversión, como lo que hemos dicho, pero estamos hablando de cómo encara el creyente del Antiguo Testamento, del Israel bíblico, esa situación de enfermedad. La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad, de una manera misteriosa, se vincula con el pecado y con el mal. Así como el pueblo de Israel, a través de los profetas, concretamente, por ejemplo, a través de Daniel, que estaba en el exilio, en el destierro, junto con su pueblo, y a la luz de la fe interpreta aquella situación de dolor máximo del pueblo, de ser arrancado de su patria, llevado como esclavo a un país extranjero, y reflexiona y dice: Señor, esto nos está pasando a causa de nuestros pecados, por haberte abandonado, por haber traicionado tu alianza. No nos queda más que humillarnos y reconocer. Lo que dice Daniel del pueblo en general, también lo dicen los salmos, la Biblia, la fe de cada uno en particular. La enfermedad es fruto del pecado. Pero repito, teniendo en cuenta la solidaridad que nos une a todos los hombres, no necesariamente hay una liga directa personal entre la enfermedad y el pecado. Por ejemplo, un niño de 5 años que tiene cáncer, parálisis, pero si es parte ese niño de una humanidad pecadora. Trae en sus genes ya la enfermedad, el desorden. En el inicio Dios le había dicho al hombre: 2 caminos hay por delante de ti. El camino de mis mandamientos que lleva a la vida, a la felicidad, o el camino de tus caprichos que lleva a la muerte. Escoge. Y la humanidad ha escogido lo que escogió Adán: no obedeceré. Yo soy Dios para mí mismo. Yo decido lo que hago, lo que es bueno o malo para mí. Y ahí están las consecuencias: el desorden, la violencia, la enfermedad, sufrimiento moral, etc. Entonces, enfermedad y muerte, por un lado, y pecado por otro, hay un estrecho lazo. Jesús cuando vino, curó a muchos enfermos, paralíticos, sordos, ciegos, mudos, leprosos, incluso resucitó muertos. Pero eso lo hizo como signo de su tarea principal, de su misión principal, que era
acabar con la raíz de todos esos males. Como decir, miren, si yo les digo que vengo a perdonarles los pecados y a salvarlos, no me lo creen, como les dijo a aquellos escribas que estaban con el paralítico. Pero si le digo a este paralítico, a este leproso, a este que se cure inmediatamente y se cura, entonces quiere decir que yo sí ven, sí, mi palabra puede librar al hombre del mal, librándolo del pecado. Y efectivamente lo que Cristo hace, no cura a este enfermo y aquel otro, más que excepcionalmente, sino que a todos nos quita el pecado para que vivamos no unos cuantos años más a gusto en la tierra, que de todos modos tendremos muchos motivos de sufrimiento, aunque estemos sanos, sino para siempre, para toda la eternidad. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo. Repito, Cristo curó a muchos enfermos. Pero, ¿qué quiere decir muchos? 10, 100, 1000, 10,000, pongan todos los que quieran. En unos cuantos años, de 3 años que duró más o menos su ministerio, ni aunque se hubiera puesto a curar uno tras otro cada minuto, hubiera hecho gran cosa en comparación con la población mundial antes, en y después de él. Si hubiera venido a eso, hubiera fracasado, hubiera hecho muy poco. Mientras que entonces y hoy, aquí y ahora, está a su alcance de uno el perdón de Cristo. Ese se consigue siempre que uno se acerca a Cristo arrepentido y le pide perdón. Siempre se lo concede. Siempre se está repitiendo ese milagro de la curación más profunda del ser humano, que es el pecado, del pecado. Obviamente esto solo lo podemos captar a la luz de la fe, porque el pecado como mal definitivo y eterno solo se comprende a la luz de la fe. Jesús vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico de los que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitaste. Se identifica, se hace como enfermo con los enfermos. Y la misma profesión médica es una expresión de la infinita bondad de Dios y una extensión, si así se quiere comprender, de la tarea de Cristo de curar enfermos. Aunque no siempre la ciencia médica puede curar todas las enfermedades, ha avanzado mucho y gracias a Dios muchas enfermedades son vencidas gracias a los avances de la medicina. Ahí está también una expresión de la bondad de Dios que dotó al hombre de esa capacidad de curar. Por un lado, el médico representa a Jesucristo en su misión de curar las enfermedades físicas, o al psicólogo o al psiquiatra, enfermedades psiquiátricas o psicológicas. Y al sacerdote como médico también, que cura las enfermedades espirituales. El amor de Cristo de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos.
no ha cesado de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Por eso, la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, desde el principio, sabiendo que su misión era la curación del pecado, atendió siempre también la curación de los cuerpos, creando desde el principio de su historia instituciones para curar a los enfermos. Los hospitales nacieron por impulso de la Iglesia, los leprosarios, órdenes religiosas expresamente creadas para curar a los enfermos, como los creados por San Juan de Dios o San Camilo de Lelis, que todavía existen dos órdenes religiosas de médicos religiosos para curar enfermos, incluso psiquiátricos, los juaninos, los camilianos, existen todavía. Quiero decirles entre paréntesis que el primer hospital que existió en el territorio del estado de Chihuahua fue el Hospital de San Juan de Dios, en el siglo XVI, en el siglo XVII, a principios. El primer hospital que existió en Parral. Y todavía hoy, en la acción misionera de la Iglesia, su tarea no es hacer hospitales, como no es hacer escuelas, pero cuando ve que no las hay, suple lo que el Estado debía de hacer. Y todavía lo hace en lugares donde la gente necesita un hospital y no hay, pues lo crea la Iglesia. Aquí tenemos varios ejemplos, quitando muchas pequeñas obras de dispensarios, etcétera. El gran Hospital Verde, atendido por las Hermanas de la Caridad, y el Hospital Miguel Salas, creado precisamente para los pobres. La Iglesia lo creó a través de una persona muy cristiana, Carmen Salas, y el Estado en la Revolución se lo arrebató y lo destruyó. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean y se sirve de signos para curar. Como les decía el otro día, ¿por qué al sordomudo primero le metió los dedos en los oídos y luego se mojó el dedo con la lengua y le tocó con saliva y le tocó la lengua al sordomudo? O al ciego le untó los ojos con lodo hecho con saliva en la tierra del suelo y se los untó en los ojos y le dijo: vete a lavar. Son como adelantos de la forma como actúan los sacramentos y como actúa él también como ser humano a través de su cuerpo. Si él asumió un cuerpo, iba a obrar como cuerpo, a través de signos corporales, no espiritualmente nada más, sino con su cuerpo, a través de su cuerpo, a través de acciones físicas, como esas que mencioné, o tocar, tomar de la mano, levántate. A veces no lo hacía, como cuando curó al hijo del
centurión romano, que le dijo al centurión, no, no vengas a mi casa, basta que digas tú una palabra y mi criado se quedará sano. Pero otras veces lo hace con signos externos, precisamente preludiando los sacramentos, que son signos: agua, aceite, sal, etc. Los enfermos, obviamente, cuando quieren curarse, tratan de tocarlo. Es muy humano eso, muy humano. Como que el cariño, el bien se transmite físicamente. Como aquella mujer que tenía un problema de hemorragia, digo, con solo tocar la punta de su túnica me voy a curar. Y le agarró la túnica. Y él dijo, pues ¿quién me tocó? Y le dicen muy curiosos los apóstoles, ven que te apretujan por todos lados y dices, ¿quién me tocó? Pues todos te están tocando. Pero él se refería a alguien muy especial. Yo creo que hasta le hizo así, le jaló la sotana a Jesús, le hizo así, y él sintió un jaloncito, pero sabía para qué lo había tocado. Pues salía de él, de su cuerpo, una fuerza que los curaba. Así en los sacramentos. Cristo continúa, fíjense qué bonita frase del catecismo, así en los sacramentos Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Y de hecho en la unción de los enfermos se unge con aceite en la frente y en las manos. En el rito nuevo, porque en el antiguo era en la frente, en los oídos, en los ojos, en la nariz, en la boca, en las manos y en los pies. Eran todas esas unciones. Y el rito nuevo dijo, no, son demasiadas unciones, vamos a restringirlas y dejar nada más la frente y en las manos. Pero ahí es Cristo, el enfermo siente que Cristo lo está tocando a través de esa unción del sacerdote. O sea, hay algo muy humano, insisto, repito, la Iglesia Católica es humana, muy humana, a imitación de Cristo. Curiosamente, deberíamos decir lo contrario, Cristo es muy humano a imitación de la Iglesia, pero del hombre. Pues sí, Él se hizo humano como los hombres, pero nos enseñó a los hombres deshumanizados a ser humanos. Y muchos no lo han querido entender. Quieren recibir la gracia de Dios, pues no sé cómo, sin tener en cuenta que son humanos y que necesitan tocar, ver, oír. Como los que dicen, yo me confieso con Dios. Dios está en todas partes, sí, pero no lo ves, no lo escuchas, no lo tocas, mientras el sacerdote te pone las manos en la cabeza, si es que se puede en ese momento, y te dice, yo te absuelvo, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró por tus oídos, por tu piel, el perdón de los pecados. Humanísimo. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias, como dice Mateo, tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. No curó a todos los enfermos, como les dije. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua, por su muerte y resurrección. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal.
quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. O sea, no suprimió el sufrimiento, sino que le dio otro sentido. Sin Cristo el sufrimiento es castigo del pecado, como un adelanto del castigo eterno. Es vivir ya en un infierno adelantado. Pero Cristo, al asumir sobre él nuestras enfermedades y nuestras penas con su sacrificio en la cruz, convirtió ese sufrimiento de la cruz en causa de nuestra redención. Y el cristiano puede hacer lo mismo con sus propios padecimientos, convertir su sufrimiento, su enfermedad, en purificación, en gracia, en santificación y en salvación. ¿Cuánta gente muy desordenada que por sus mismos desórdenes adquieren ciertas enfermedades? Pueden ser muchas, no me refiero solo a una, por consecuencia de su vida desordenada. Pero gracias a eso reflexionan, se arrepienten y se salvan. Aunque no se curen, aunque se mueran de eso, ya no se mueren para siempre, se mueren para ir al encuentro con Dios. Hasta aquí llegamos y nos continuamos